Saludos cordiales, estimada doctora Karina Cárdenas. Mi nombre es Franklin Cornelio. El tema de hoy es los sujetos del proceso y procuración judicial. El Código Orgánico General de Procesos de nuestro país establece un marco normativo claro y detallado sobre los sujetos del proceso, en su artículo 30. Estos sujetos son los protagonistas de la contienda y sus roles son fundamentales para el desarrollo y resolución del conflicto. Según el COGEP, los principales sujetos del proceso son el actor, el demandado, el juez. El actor es la persona que inicia el proceso judicial al presentar una demanda en contra de otra persona, alegando un derecho que considera vulnerado y solicitando al juez que ayude a resolver la controversia y exigiendo su derecho. Por otra parte, el demandado es la persona contra quien se dirige la demanda y que debe contestarla exponiendo sus argumentos en defensa de sus intereses. El juez es quien dirige el proceso, si bien es cierto, es la autoridad encargada de impartir justicia, de resolver el conflicto planteado por las partes, aplicando las normas jurídicas al caso concreto. ¿Y quiénes son los sujetos del proceso? Pues las partes pueden ser personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y la naturaleza. Persona natural es cualquier ser humano individual, es decir, cada uno de nosotros. Como individuos únicos somos considerados personas naturales ante la ley. Por otra parte, persona jurídica es una entidad creada por la ley a la que se le atribuye derechos y obligaciones similares a las de una persona natural. Sin embargo, a diferencia de una persona natural, una persona jurídica no es un ser humano, sino una figura legal que representa a un grupo de personas o a un grupo o a un patrimonio destinado. Estas pueden ser empresas, asociados, compañías y fundaciones. En cuanto a la naturaleza no es simplemente un objeto de explotación, sino un sujeto con derechos propios que deben ser respetados y garantizados, implican un respeto integral a su existencia, incluyendo la diversidad biológica, los ecosistemas y los procesos naturales. La procuración común. La procuración común es un mecanismo previsto en el artículo 37 del COGEB que permite que varias partes dentro de un proceso judicial sean representadas por un solo abogado. Este mecanismo se utiliza cuando existen varios actores o varios demandados. Varios actores, es decir, cuando son dos o más personas las que inician una acción judicial y sus derechos o pretensiones son similares. Varios demandados, cuando si son dos o más personas las que son demandadas y sus excepciones o defensas son coincidentes, siempre que sus derechos del término que se le conceda o excepciones no sean diversas o contrapuestas. El juez dispondrá que constituyan un procurador común dentro. El nombramiento de procurador común podrá revocarse por acuerdo de las partes o por disposición de la o del juzgador a petición de alguna de ellas, siempre que haya motivo que los justifique. Me permito poner un ejemplo. Imaginemos un caso de accidente de tránsito donde un autobús choca contra varios vehículos estacionados. 5 propietarios de los vehículos dañados deciden iniciar una acción legal contra la compañía de autobuses. Como todos buscan una compensación por daños materiales a sus vehículos, sus pretensiones son similares. En lugar de que cada propietario contrate a su propio abogado, pueden acordar nombrar un procurador común que represente a los 5 en el proceso judicial. Por otra parte, la procuración común para varios demandados. Si el conductor del autobús y la compañía de autobuses son demandados conjuntamente y ambos alegan que el accidente se debió a una falla mecánica inesperada, sus defensas son coincidentes. En este caso, tanto el conductor como la compañía podrían nombrar un procurador común para que los represente a ambos en el juicio. En ambos casos, la procuración común simplificaría el proceso judicial, reducir el número de representantes legales involucrados
siempre que los intereses de las partes representadas no sean contrapuestos. La procuración judicial. La procuración judicial es la representación legal que ejerce un abogado en nombre de otra persona dentro de un proceso. El procurador judicial tiene la facultad de realizar todos los actos procesales en nombre de su cliente. Para esto existen varios lineamientos para constituir una procuración judicial. Puede ser instituciones públicas sin personería jurídica por delegación del Procurador General del Estado a los abogados de estas instituciones, con personería jurídica mediante oficio. Y para personas naturales o jurídicas privadas, mediante un escrito reconocido conforme a la ley a través de escritura pública en una notaría, especificando que se concede la procuración judicial a un abogado para ser representante legal en un caso específico. Otra de las formas es en la misma demanda que se está presentando, se podrá solicitar la procuración judicial. Y otra de las formas es mediante poder otorgado en Ecuador o en el exterior por una autoridad competente. Si es otorgado en el exterior, debe ser reconocido en el consulado y tener la apostilla correspondiente. Este método difiere a la procuración que permite a otra persona comparecer al proceso judicial en lugar del poder dante y también de manera verbal. De manera verbal, permite a las partes en un juicio designar a un abogado como su representante legal directamente en la sala de audiencias. Es decir, en lugar de realizar un trámite previo para otorgar el poder, las partes pueden hacerlo de manera verbal durante las audiencias, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Es importante mencionar las funciones del procurador judicial y las facultades que tiene, como es la representación al cliente en todas las actuaciones procesales, presentar y contestar escritos, así como asistir a las audiencias y cumplir las demás funciones que le encomiende su cliente. La importancia de la procuración judicial es fundamental en el desarrollo de los procesos judiciales, ya que garantiza la defensa técnica de los intereses de las partes, la agilidad y eficiencia de los procesos, el cumplimiento de las normas procesales. Renuncia y terminación de la procuración. Renuncia. El artículo 44 del COGEB establece que las y los defensores podrán renunciar a la defensa de su cliente en dos situaciones específicas, ya sea por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Cabe mencionar, para llevar a cabo esta acción requiere de ciertos requisitos formales. El abogado debe presentar una solicitud de renuncia ante el juez, presentando sus respectivas pruebas y explicando los motivos de su decisión. Si el juez admite la renuncia del defensor, al cliente tendrá un plazo determinado para designar a un nuevo defensor, que es el plazo de 15 días. Cabe mencionar que si el cliente no designa a un nuevo defensor en el plazo establecido, el juez podrá designar un defensor público para que lo represente. Terminación de la Procuraduría Judicial. Se puede dar por terminado si fallece la o el poderante después de presentada la demanda. La o el procurador judicial representará a la sucesión en el proceso hasta que se nombre curador de la herencia yacente o comparezca las o los herederos. Un ejemplo. Juan Pérez otorga un poder judicial a la abogada María Gómez para que lo represente en una demanda de división de bienes en contra de su esposa. María presenta la demanda en nombre de Juan ante el juzgado correspondiente el 15 de marzo. Desafortunadamente, Juan fallece el 30 de marzo debido a un accidente automovilístico. En este escenario, María Gómez, como procuradora judicial, continúa representando los intereses de Juan. Ahora, su sucesión. En el proceso de división de bienes, esta representación se mantiene temporalmente mientras se resuelve la situación sucesoria de Juan. La Procuraduría Judicial de María terminará en uno de estos dos casos, ya sea si el juez nombra un curador para la herencia yacente de Juan, por ejemplo, si el 15 de abril
El juez designa a Pedro López como curador. En ese momento terminaría la Procuraduría de María. O, si bien los herederos de Juan comparece ante el tribunal, por ejemplo, si el 20 de abril los hijos de Juan, Ana y Carlos Pérez se presentan ante el juez como herederos, en ese instante finalizaría la Procuraduría de María. En efecto, hasta que se ocurra una de estas dos situaciones, María seguiría representando la sucesión de Juan en el proceso de división de bienes, asegurando que sus intereses estén protegidos durante este periodo de transición. Los sujetos del proceso y la procuración judicial son elementos esenciales del sistema procesal, ya que el conocimiento de estos conceptos permite comprender mejor el funcionamiento de los procesos judiciales y garantiza una adecuada defensa de los derechos de las partes involucradas. Muchas gracias.